Te bendiga, mi hermano. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar aquí en este lugar. Venimos con un corazón, Señor, lleno de gratitud por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Pedimos y rogamos, Señor, que tu palabra sea penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tú seas usando a tu siervo conforme a tu perfecta y buena voluntad, para que todos seamos alimentados, Señor, de esta palabra que tú nos has preparado, Señor, con ese amor y esa misericordia que tú tienes cada día con cada uno de nosotros. En ti, Hijo amado Jesucristo, te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos des, Señor, de tu bendición. Amén y amén. Muchas gracias. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, le damos a todos y cada uno la bienvenida, nos gozamos en el Señor. Y recordando lo que dice la Escritura, ¿verdad? La manera en la que nos hemos recibido es como nos enseña la palabra de Dios. Según Romanos 15:7,
De la manera que en Cristo Jesús hemos sido todos recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y de la manera que también la Escritura lo indica, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que a todos y cada uno les damos las bienvenidas en el Señor Jesucristo, como amados, como benditos de Dios con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos damos la bienvenida unos a otros. A los que nos ven en línea, gracias por la atención y la dedicación a este ministerio. Rogamos a Dios que las enseñanzas, el material que usted encuentra en este canal de YouTube, sea para su crecimiento espiritual siempre. Una de las sugerencias que siempre se nos ha dado, ¿verdad?, es que nunca se escucha la pregunta cuando se está haciendo, ¿verdad? Cuando estamos predicando, alguien tiene una pregunta, nos detenemos para tratar de contestarla. En esta ocasión le vamos a rogar a cualquier persona que tenga una pregunta que se acerque a ese micrófono que usted está viendo en el centro y desde ahí haga la pregunta para que pueda grabarse también la pregunta que usted haga. Amén. Solo es todo lo que tiene que hacer. Bueno, en esta mañana algunos anuncios que quería compartir con ustedes. En primer lugar, darle las gracias a todos los que han participado en la encuesta en YouTube. Ya casi terminamos esta semana, creo, y la siguiente que viene le vamos a poner fin a esa encuesta y ya vamos a saber, por el momento adelante va el libro de Apocalipsis y probablemente sea el que nos dediquemos a continuación. Y una vez que terminemos Apocalipsis vamos a saltar al libro de Hebreo, ¿verdad? Vamos a ver todo esto. Libros importantes que tienen que ver con el cumplimiento de los tiempos finales y con la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Gracias a todos los que han participado. Si usted aún no lo ha hecho y desea hacerlo esta semana, por favor, dedique un tiempito, solo va ahí y pone su voto acerca de cuál libro usted quiere escoger. Todavía esto podría cambiar si la mayoría decide votar por el libro de Hebreos en lugar del Apocalipsis. Pero gracias a todos que ven el material en el canal de YouTube, le dan un like, le ponen un comentario. A los que no se han suscrito, les rogamos que se suscriban, porque esto permite que el algoritmo de YouTube sugiera este canal, ¿verdad?, a más personas. Entre más vistas tiene, cuando usted pone YouTube y usted ve los videos que le aparecen, no le aparecen por antojo, le aparecen porque son videos que tienen muchas interacciones, ¿verdad? Ya sea comentarios, likes o suscripciones, y todas estas cosas el algoritmo las usa para sugerir el canal a los que están viendo YouTube. Así que necesitamos la participación de todo en esto. Les damos las gracias también por eso. También pedirle que nos apoye en cuanto a la limpieza, ¿verdad? Por favor, anótese, tome una semana ahí, se lo vamos a agradecer de todo corazón. Y esto es importante, solo tiene que hacer un día de la semana, pero nos ayuda a mantener limpio el local. Por favor, a todos los que tengan la posibilidad, ayúdenos. Y todos los que estamos aquí seamos, ¿verdad?, también buenos, cuidando bien de lo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Tratando bien el local, poniendo todo en su lugar, la basura en su lugar. El que tiene un poquito de café o de jugo en el vaso, de agua, por favor, bótelo en el zinc y el vaso vacío en la basura. Eso impide que se dé mayor problema cuando se está dando la limpieza, ¿verdad? Esto es muy importante. Recuerde que todo lo que se hace en este ministerio es voluntariado, desde el pastor, los diáconos, los hermanos de la música, las hermanas que sirven, todo es voluntario, nadie recibe un salario y por eso es necesario que todos lo hagamos con amor, ¿verdad? Cuidando de la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay algo que yo quisiera tomar con ustedes en esta mañana, ¿verdad? No es necesariamente lo que a mí me va a dar mayor ánimo, pero les quiero comunicar que a partir del día de hoy, nuestro hermano Jorge Mero va a cesar en la función de diácono. Nuestro hermano Jorge Mero ha tomado la decisión de congregarse en otra iglesia y su esposa, nuestra hermana Isabel Mero, pues lo va a seguir, ¿verdad? Como buena esposa que es. Les ruego que siempre lo tengamos en oración, ¿verdad? Y que cuando él lo desee, y como se lo he comunicado a él y a la hermana María Isabel, estas puertas están abiertas para recibirle. A la hermana Isabel Mero, a él lo recibimos de todo corazón, son parte de esta familia y las puertas están abiertas para ellos, ¿verdad? Más allá de esto, usted me puede hacer preguntas a mí, lo mío sería especulación, porque el hermano Jorge lamentablemente no ha querido conversar conmigo, ¿verdad?
cualquiera que tenga una pregunta, bien puede llamarlo y hablar con él, ¿verdad? Somos libres en Cristo para hacerlo. Pero la determinación que él ha tomado es esta y la vamos a respetar, ¿verdad? Por esta razón, esta es la junta directiva, ¿verdad?, de la iglesia, y usted debe de ajustarse a esto en amor, ¿verdad?, como lo dice la Escritura, teniendo a estos servidores como dignos de doble honra, ¿verdad? El pastor, el privilegio que Dios me ha dado y merecido de ser pastor, su servidor, también los diáconos, ahora hermano Rafael Luna, George Ruiz, nuestro hermano Esterwin Cruz Marte, nuestro hermano Edgar Monte y nuestro hermano Luis Gómez. Sobre ellos va a recaer toda la responsabilidad, se va a redistribuir toda la responsabilidad que tenía nuestro hermano Jorge en los diáconos. Vamos a tener una reunión todos los diáconos, no hoy, pero el próximo domingo, y vamos a hacer un reajuste, ¿verdad?, de todas las actividades que estaban en el calendario, ¿verdad? Nuestra hermana Herminia continúa siendo diaconisa para las necesidades de las damas, ¿verdad? Siempre es muy importante mantener ese orden también, y es bíblico. Y ya lo vamos a ver cuando comenzamos Romanos 16, que habían diaconisas en la iglesia. Esto no es antojadizo, no es un invento. Esto ya la iglesia primitiva, la primera iglesia, lo aplicaba. De igual manera, como mujeres, tenemos a nuestro hermano Marco Maldonado, Wilson Maldonado, su esposa Esther Maldonado y a nuestra hermana Marisabel Luzuriaga todavía. Y por supuesto, como predicadora, nuestro hermano Froilán, que todos lo conocen, verá que también ministra con las alabanzas. Si alguna necesidad hay espiritual en la que yo no pueda ayudarles en ese momento, todos estos hermanos pueden hacerlo y ellos se van a contactar conmigo para buscar la mejor manera en la que la iglesia puede asistirle en un momento de crisis, ¿verdad? Pero esta es la responsabilidad de todo. Así que nuestro hermano Jorge Mero, de todo corazón, muchísimas gracias por el tiempo que sirvió de diácono. Y como les digo, respetamos su voluntad y pues las puertas de esta iglesia están siempre abiertas para él, para nuestra hermana Isabel Mero, ¿verdad? Y espero que todos ustedes conmigo sigamos orando por ellos y que cada vez que vengan los recibamos como lo que son, una familia en Cristo, ¿verdad? Partes de la familia en Cristo. Así que en ese sentido. El otro anuncio que tengo es que el próximo sábado nuestros hermanos Froilán y nuestra hermana Linda están planificando salir a evangelizar a las calles. Así que si usted tiene ese llamado y ese deseo en el corazón de servir al Señor, por favor, venga. Creo que se van a reunir aquí, ¿a qué hora? A las 10:30 de la mañana. Así que, por favor, para que todos puedan hacerlo de una manera organizada juntos, ¿verdad? Siempre recomendaba el Señor Jesús que fueran de 2 en 2. ¿Se acuerdan cuando la misión de los 35, de los 70, pero los dividió de 2 en 2, fueron 35 a hacer misión de evangelizar? Fue el primer ejemplo de evangelismo que el Señor Jesucristo estableció pues, en la tierra. Así que todos les invito de esta manera. Y por lo demás, siempre estar agradecido por el trabajo de los hermanos y siempre tratar de apoyarlo lo mejor que puedan. La palabra de Dios dice que el servicio que ellos hacen, lo hacen en amor al Señor y en amor a todos nosotros. Así que, por favor, tengámoslo como dignos de doble honra, de doble honor. También recordarles que este próximo, hay algo más que se me escapó y no lo puse allí. No, quería darle las gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por su generosidad. El domingo pasado la iglesia logró reunir momentáneamente $93 para Enrique Mejía, para ayudarle con los costos de su operación. Y nosotros del Fondo de Ayuda Comunitaria pusimos 157, eso permitió colectar $250, ¿verdad? No es todo, porque no podemos con todo, pero porque tengo la idea que era alrededor de $3,000, ¿verdad? Que era. Sí, hermano. Amén. Amén. Imagínense. Amén. La recuperación, pues que esté en las manos de Dios, ¿verdad? Todas esas platinas que puedan funcionar junto con la estructura ósea de este joven y que, bueno, Dios en su misericordia lo restaure, ¿verdad? Para consuelo de toda la familia. Así que gracias a todos ustedes por su generosidad.
El otro anuncio que no quería que se me escapara, pero se me escapó. Se me olvidó, porque cuando no anoto se me olvida, ¿verdad? Ya los años que están... el Día de las Madres. Yo les había dicho que tenemos un compromiso familiar, ¿verdad? Romero y yo, y no vamos a poder estar. Entonces los hermanos están tratando de organizarse para celebrarlo un domingo antes, ¿verdad? Yo les agradezco porque me imagino que una de las intenciones es que yo pueda estar ahí. Me siento honrado por eso y muy agradecido con todos ustedes. Así que el Día de las Madres, si nadie tiene ese inconveniente, lo vamos a celebrar el 5 de mayo aquí. El día 12 yo no voy a poder estar por ese compromiso familiar, pero nuestro hermano Sterwin nos va a traer la palabra de Dios ese domingo. Así que por favor estén aquí, aliméntense de la palabra. Yo no necesito decir el don que ha puesto Dios en nuestro hermano Steven para la predicación, como lo ha puesto en Froilán y en muchos otros. Le doy gracias a Dios por eso, pero ese día, domingo 12 del Día de las Madres, así podemos estar en el servicio y luego ir a nuestros hogares a celebrar con nuestra familia. Y les agradezco que tengan esa voluntad y ese amor de mover la fecha para el 5, ¿verdad? Y que podamos organizar todo lo del Día de las Madres. El 5 de mayo lo vamos a estar celebrando aquí en la iglesia con todas las mamás. Eso es lo que se me había olvidado. Y por supuesto, el día familiar que tenemos planeado para el 29 de junio. Vamos a tener bautizos y luego vamos a tener un día familiar en el que podamos compartir todo, ¿verdad? Unánime. Todos están invitados. Vamos a ver si logramos hacer que vaya el hermano Jorge Mero y la hermana Isabel. Tal vez le regresa el... Sí, los vamos a invitar a ver si quieren ir, ¿verdad? Que vayan con nosotros. Les vamos a mandar la invitación. Y así todos y cada uno, ¿verdad? Si usted tiene familiares que no conocen del Señor, invítelo. Invítelo. Vamos a hacer fiesta detrás y llevamos siempre todos un poquito de cada cosa y la compartimos entre todos. Y es bueno que los familiares o amigos de ustedes que no conocen al Señor puedan venir y ver que no hay nada extraño, no son cultos. Esto no es un culto, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es libre en Él, ¿verdad? Así que hacemos la obra del Señor, le obedecemos a Él, lo glorificamos y nos llevamos juntos en armonía, ¿verdad? A pesar de todas nuestras imperfecciones humanas, sabemos llevarnos con amor porque es el mandato que nos dejó el Señor Jesús, que nos amáramos los unos a los otros. Así que no nos olvidemos de eso. 29 de junio, sábado, vamos a poner con más detalles conforme se acerca la fecha, la dirección y la hora en la que tenemos que estar allí para que todo comience, ¿verdad? En forma, comience bien. Bueno, a continuación le voy a dar la oportunidad a mi hermano Steven Cruz Marte, que trae la lectura bíblica de hoy y se encuentra en Primera de Juan 1, del 1 al 10, si no me equivoco. Así, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Mire. Pruébelo. ¿Ese? 1, 2, 3, perfecto. La lectura de hoy, hermanos, la vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 10. Le voy a permitir unos segundos para que lo localicen y lo leeremos como siempre acostumbramos a hacerlo. Empezamos en el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juntos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Jesús, tú eres luz y la vida que se manifestó en carne para salvarnos. Oramos que tú prepares nuestros corazones, Señor, y que tú prepares a tu siervo Gustavo como siempre, para que podamos recibir lo que tú nos vas a impartir por medio de él en esta mañana. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Bueno, le vamos a pedir entonces a continuación a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, y si se van a quedar aquí, los que nos quedamos aquí, vamos a ver hoy o vamos a continuar el estudio en la epístola a los romanos. Ya solo nos queda el capítulo 16 después de hoy. Dos partes, vamos a dividir el capítulo 16 y terminamos con la epístola a los romanos. Pero en esta ocasión, en la última porción de la epístola a los romanos, Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33, vamos a ver de nuevo otra afirmación de Pablo que es interesante meditar, escudriñar para nuestro crecimiento. Pablo ahora habla de la bendición del Evangelio de Jesucristo. Oiga bien esta afirmación, la bendición del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé si les ha sucedido a ustedes en su vida de fe, pero sí lo he podido experimentar en muchas ocasiones. Recuerdo en particularmente en Nicaragua, cuando visitábamos a familias que estaban en mucha dificultad y nos acercábamos a esta familia con, ya sea con provisiones o en algunos casos por razones muy específicas, con dinero. Estas personas con mucha alegría, con cierto conocimiento de la palabra de Dios, decían, me han traído una bendición. Porque es fácil ver la provisión material como una bendición. Esto sucedió siempre. Recuerde que el asombro de los discípulos cuando el Señor Jesucristo les dijo, de cierto les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces ellos decían, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque para ellos la riqueza material indefectiblemente, es decir, innegablemente, representaba la bendición de Dios sobre esa persona. Hoy que hemos madurado en el conocimiento y a través de los años hemos visto que también detrás de las fuerzas de la riqueza a veces también se mueven las tinieblas, entendemos que no toda riqueza material es de Dios, porque Satanás usa también las artimañas del error para enriquecer a los que hacen mal, de modo que teniendo poder por medio del dinero, ejercer influencia y manipular la verdad mintiendo, llevando a la gente al extravío para que no conozcan la verdad del Evangelio. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto, pero ciertamente en la tradición, en los rudimentos de nuestra cultura, en nuestros antepasados, estuvo siempre esa visión de que el que Dios bendecía materialmente tenía la señal, esa era la señal visible de que Dios estaba con él. Por supuesto, no podemos negar la riqueza que llegó a tener, por ejemplo, Abraham. Abraham llegó a ser un hombre rico. Cuando usted oye de tener 2,000 camellos y no sé cuánto ganado tuvo él, realmente eso representaba riqueza en ese entonces y en esa cultura, en ese contexto, mucha riqueza. No podemos negar definitivamente la riqueza que llegó a tener el rey Salomón. De manera que el templo, el primer templo que es destruido por Nabucodonosor en el año 586, realmente es descrito en el libro de los Reyes como una pieza no solamente de arquitectura, sino de arte, de joyas, ¿verdad?
cómo el oro envolvía la madera, porque habían sido artífices muy hábiles los que habían creado todas estas obras para la gloria de Dios. No podemos negar la riqueza que tuvieron muchos de estos hombres, especialmente los que fueron reyes, y caminaron con Dios en obediencia. Llegaron a tener influencia, llegaron a tener mucha riqueza. Job tenía mucha riqueza antes de la prueba. Y una vez que pasó la prueba, cuando Dios reprendió a los amigos de Job por tener un juicio equivocado de Dios y de su amigo Job, dice que Dios le devolvió y le restauró, dice, el doble de lo que tenía. Y esto fue señal para todos los que vieron de que la riqueza material era una forma de testificar que el favor de Dios estaba con esta persona. Pero hoy no podemos hacer esto, porque hoy podemos encontrar personas que son muy poderosas y muy ricas y por la riqueza ser el estorbo principal que hay delante de ellos, no pueden llegar al conocimiento de Dios y de la verdad. Lo que Jesucristo pide de cada uno, para ellos se opone a sus intereses. La otra vez miraba cómo se hablaba de una persona muy filantrópica, es decir, amante de la humanidad, amante de las causas, que había donado 640 millones de dólares a diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y toda la gente se asustaba, wow, eso es muchísimo. ¿Usted sabe cuánto es la fortuna de esa persona? 74 billones de dólares. Por supuesto, para usted y para mí, 640 millones de dólares es una montaña. Pero para una persona que tiene 74 billones, con B, billones de dólares, donar 640 millones, sin embargo, los medios tienen un poder innegablemente y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos las cosas y verlas con un ojo crítico, entendiendo la voz de los medios no es la voz de Dios. Tengan mucho cuidado con esto. Entonces, Pablo, después de haber manifestado en su ministerio tantas cosas de parte de Dios, por ejemplo, lo que les explicaba, los milagros que había Dios obrado a través de él, cómo resucitó al joven que cayó al tercer piso, eso lo vemos en Hechos capítulo 19. Había un joven que estaba en un lugar, en un tercer piso, oyendo a Pablo, y Pablo toda la noche disertando respecto de la palabra de Dios, y Pablo parecía que nunca iba a terminar de hablar. Aquel muchacho se cansó, se durmió en la ventana y se cayó y se murió. Cayó desde un tercer piso. Y todos detuvieron el servicio, Pablo bajó, se acostó sobre él, nos trae a la memoria lo que hizo Elías sobre el hijo de la viuda, y un joven resucitó y todos volvieron arriba y Pablo siguió predicando hasta que rompió la luz de la mañana. Toda la noche pasaron predicando, pasó Pablo predicando. Entonces, Pablo podía decir estas cosas: yo puedo llegar a ustedes y hacer milagros y hacer prodigios porque tengo el favor de Dios y tengo la autoridad de Dios y por supuesto también el permiso de Dios para hacerlo. Pero él dice, cuando habla de su anhelo y su deseo de llegar a Roma, quiero llegar a ustedes ¿con qué? Con una bendición. Pero esa bendición no es milagro, no es prodigio, no es dinero, no son bienes materiales, sino que tengo el deseo de llegar a ustedes con la bendición del Evangelio de Jesucristo. Casi nunca oímos esto, ¿verdad? Se nos dice, viene el profeta tal, va a haber una jornada de milagro y poder, va a haber una jornada de sanidad y prodigio, va a haber una... Pero nunca se nos dice, va a venir esta persona a predicar el Evangelio de Jesucristo. Va a traer la bendición del Evangelio de Jesucristo. Eso no se nos dice. Y Pablo, yo creo que, o espero, que usted no tenga ningún problema en identificar a Pablo como un apóstol verdadero de Dios. Un apóstol de Jesucristo. Y él dice, yo puedo, porque Dios me lo ha permitido, pero no voy a dejar que esta locura me domine. Voy a hablar con cordura, voy a llegar a ustedes ¿con qué? Con la bendición del Evangelio de Jesucristo. Ninguna otra cosa.
Y vamos a ver en este pasaje el final del capítulo 15 y luego por la gracia de Dios lo vamos a dividir en 3 partes para poder estudiar con toda certeza este pasaje, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: bendita y santificada por Él. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Gracias porque tus bendiciones y tus misericordias son nuevas delante de nosotros cada mañana. Gracias por este privilegio, Señor, de poder hablar de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, como está prometido en la Escritura, sea el que nos instruya, el que nos enseñe. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en el capítulo 15 podemos ver que como a lo largo de toda la epístola, que ya Pablo está mostrando un deseo vivo, es decir, un anhelo ferviente de visitar a la iglesia en Roma. Pablo no entiende que todo esto es parte del cumplimiento de los tiempos y de la voluntad de Dios para la vida de él. Pablo siente que tiene que cumplir con una obligación. La iglesia en Macedonia y en Acaya han recogido una ofrenda porque durante los años 53, 54, desde el 52, diré, el 52, 53 y 54, ha habido una sequía y una hambruna muy grande en Jerusalén. De manera que ellos comienzan a tener escasez, no solamente la iglesia que está perseguida en Jerusalén por la predominante práctica judía, sino que toda la nación está sometida a este problema económico. Y la iglesia en Macedonia, una de las iglesias más pobres, ¿verdad? Hermano, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano, gracias. Una de las iglesias más pobres, con el permiso de ustedes, gracias a todos. Una de las iglesias más pobres, lo dice Pablo, sobreabundaron en ofrenda. Y esa ofrenda la recogieron y Pablo dijo, yo voy a tomar esta ofrenda y la voy a llevar a Jerusalén, a la iglesia donde hay mucha necesidad, para que esta ofrenda, dice, sea como olor fragante delante de Dios y pueda suplir a las necesidades de los santos. Lo que no sabía Pablo, y esto aunque él pide en la carta a los romanos que oren a Dios e intercedan a Dios por él, es que en Jerusalén estaban fraguando atraparlo y presentarlo delante de las autoridades para que fuese condenado y ejecutado de la misma manera que hicieron con Cristo. Pablo entonces, teniendo ese anhelo, no entendía que la ruta que él llevaba lo iba indiferentemente a llevar hacia Roma, donde finalmente moriría decapitado. Para los que no lo saben. Entonces, la epístola se escribe alrededor del año 57, esta epístola a los romanos. Y él le dice a la iglesia, yo he tenido deseo vivo de ir a vosotros, de comunicarle algún bien espiritual.
de poder compartir con todos ustedes la bendición del Evangelio de Cristo. Pero dice, por el momento me veo en la necesidad de que por la ofrenda de Macedonia y de Acaya, ir primero a Jerusalén con el plan de que cuando regrese por España voy a desviarme a verlos a ustedes allá en Roma. Ya eso Dios lo había determinado para Pablo y Pablo no lo entendía. No lo entendía. Y estos son años muy críticos. Yo quiero que usted comprenda todo lo que va a suceder. Va a haber una sacudida en unos 10 años más después en todo el Imperio Romano. De manera que se va a dar la rebelión del 68 que acaba con el imperio de Nerón. Y luego en un solo año hay una sucesión de 6 emperadores porque ninguno resistió. Se estaban traicionando los unos con los otros hasta que finalmente es nombrado en el año 69 Vespasiano. Vespasiano tiene un hijo llamado Tito, que es el comandante que entra a destruir Jerusalén en el año 70. Y esa era señal del juicio que Dios traía sobre Jerusalén por su desobediencia. Porque no solamente le dieron muerte al Hijo de Dios, sino que también echaron preso e instigaron para que Pablo fuera condenado a la muerte, lo cual entorpecía la comunicación del Evangelio. No la detenía, porque no puede detener nadie el plan de Dios, pero sí entorpecía la comunicación del Evangelio a los gentiles. Pablo entonces les comunica, en medio de todo este contexto, el deseo que tiene de visitarlos en Roma. Y vamos a ver las 3 partes en que se divide este pasaje. En primer lugar, hay un deseo en Pablo. Hay un deseo. Una cosa diferente es una obligación. Yo tengo una obligación, yo sé que tengo que ir a trabajar y hacer estas cosas y aquellas cosas durante el día. Pero Pablo dice, yo tengo el deseo, un deseo vivo de ir a usted. Dice, por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué causa? Vamos a ver los versículos anteriores. Dice, tengo el 17, tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué ha impedido a Pablo ir a Roma? Evangelizar. Evangelizar todas estas regiones desde Jerusalén hasta Ilírico, es decir, toda la expansión del mundo conocido. Pablo había ido ciudad tras ciudad predicando el Evangelio y esta ocupación le había impedido a él muchas veces ir a visitar a la iglesia en Roma. Él tenía un deseo, pero ¿por qué había ese deseo en él? ¿Será que Pablo estaba haciendo acepción de personas? No, él amaba a toda la iglesia por igual, a pesar de que fue quien persiguió a la iglesia en primer lugar. Pero la iglesia en Roma representaba estratégicamente muchas cosas para el avance del Evangelio. Porque si usted va a la capital del mundo conocido y usted logra entrar con el Evangelio y ese Evangelio logra crecer con influencia, entonces todo lo demás es permeado por el Evangelio. O sea que había dentro de Pablo un amor por los hermanos, pero también una estrategia mediante el Evangelio. La idea de comunicarlo, porque si lo comunicaba en la capital y en la capital lograba tener fuerza, entonces el Evangelio iba a fortalecerse. Siglos después, ¿verdad? Allá por el año, si no me equivoco, 160 o algo así, hubo una especie de pandemia igual en todo el mundo y afectó al Imperio Romano. De manera de que la religión pagana trataba de ofrecer ofrendas a sus dioses para que se apaciguara la mortandad. Dicen que en esta ocasión, la experiencia de los
Hipócrito, el famoso doctor de donde viene el juramento hipocrático de los médicos de sacrificarlo todo por salvar vidas. Hipócrito corrió a su hacienda y se encerró porque tenía miedo de morir y no atendió a los pacientes. Y la religión pagana, por supuesto, se trataba de tomar ventaja de este tiempo y los cristianos simplemente siguieron siendo cristianos. Y este fue un momento pivotal para que el cristianismo se fortaleciera en todo el imperio romano. Porque comenzaron a ser reconocidos los cristianos como personas compasivas, que a pesar del riesgo de contagiarse de la enfermedad, iban a donde estaban los enfermos y les asistían y les servían y hacían todo lo posible por ayudarles. Los récords históricos dicen que hay algo en los cristianos que no hay en ninguna otra de las religiones paganas de Roma. Hay una compasión que nunca ha sido vista en la historia del imperio. Así fue definida. Porque en los cristianos estaba el deseo de amar y de servir incondicionalmente a todas las personas que estaban enfermas. Mientras el doctor famoso por el juramento hipocrático, perdónenme la pronunciación un poco dificultosa, corría a su hacienda para esconderse durante la pandemia, los cristianos estaban sirviendo, estaban ayudando a los necesitados, llevando el alimento a los más vulnerables. Porque este no es un mandato de los gobiernos, es un mandato de Dios. Cuidar de los niños y de los ancianos, los grupos más débiles en nuestra sociedad. Porque hoy nosotros estamos fuertes, pero ¿qué cree que va a pasar en 30 o 40 años? ¿Ah? Nosotros vamos a estar ahí también. Y esto te permite poder comprender la lógica con la que Dios actúa, porque mientras somos niños y no hemos crecido, necesitamos cuidado. Pero también cuando nos hacemos ancianos, nos guste o no a mucho, porque a veces el orgullo es el que se interpone, necesitamos también ayuda y cuidado. No es fácil admitirlo, a veces uno hasta se le traba la garganta, ¿verdad? Porque uno sabe que ese tiempo va a llegar. Y Dios lo ha puesto, hay que cuidar de los más vulnerables, de los más débiles. ¿Por qué? Porque en el momento podemos ser fuertes, pero mañana el mundo gira y las cosas cambian y nos hacemos viejos, ¿verdad? Este no es un mensaje muy popular en estos tiempos, ¿verdad? Pero es la verdad de la vida, es la lógica de la vida con la que Dios la estableció en esta tierra. Entonces, Pablo, teniendo ese cuidado, les exhorta y les dice a los hermanos, yo tenía el deseo de ir a ustedes, pero en primer lugar estaba llevando todo el evangelio de Jesucristo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado del evangelio de Jesucristo. Y ahora que podría tener la oportunidad, resulta que los hermanos han recogido una ofrenda para ayudar a Jerusalén y tengo que llevarla. Sintió la obligación de hacer eso, dice. Pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos, ¿cuánto? Años ir a vosotros. Óigame bien, Pablo tenía desde hace muchos años el deseo de visitar Roma. ¿Qué se lo había impedido? La responsabilidad de comunicar el evangelio, su ministerio se lo había impedido. Entonces dice aquí, pero ahora que ya no tengo más campo, ahora que ya sé que he cubierto todo lo que yo tenía que cubrir, yo me imagino a Pablo como un estratega militar, no con mapas sofisticados, él mismo con su mirada, este camino pasa por y esta ciudad, todas esas ciudades ya las evangelicé. Y me vine por el otro camino y pasa por y todas les va poniendo X a todas las que evangelizaba. Un pedazo de papel o cualquier cosa, pues. Él sabía lo que estaba haciendo y la misión que tenía. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Cómo está hablando él ahí? Está hablando, y le voy a pedir a Dios que me lleve, o está hablando como hombre. Como hombre, sí. Ahora que ya no tengo más nada, pues ahora que yo ya me veo,
si ya me veo libre, pues. Pero esta es una presunción que él tiene, porque la voluntad de Dios lo va a llevar por otro camino diferente, como siempre pasó con la vida de Pablo. Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de los Hechos, póngale mucha atención a las palabras y no corra sobre ellos, porque los agarra, hay que leer la Biblia en 30 días, entonces vamos y pasamos y atropellamos todas las palabras. No, deténgase. En el capítulo 16 dice, yo quería ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo me estorbó, dice Pablo. Y luego quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo ¿cómo que dice? Me lo prohibió. Ponga atención a esta palabra porque muchos creen que el Espíritu Santo es una corrientita, que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Y la Biblia claramente nos distingue a estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo dice, no fue ni el Padre ni fue Cristo, fue el Espíritu Santo el que me lo prohibió. Hay una clara distinción en el ámbito espiritual de Pablo acerca de quién le hablaba. Porque cuando va camino a Damasco, él sabe que no fue el Padre ni el Espíritu, fue quien el que le habló. Fue Jesucristo. Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor, para que yo te persiga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Claramente discernió que no era ni el Padre ni el Espíritu, era Jesús el que le hablaba. Ahora, el problema es que cuando Jesús le habla a Pablo, en teoría Jesús ya tiene ¿cuántos años muerto ahí? Eso pasó alrededor del año 36. Y Jesucristo fue crucificado alrededor del año 30 o 33. O sea que ya habían pasado algunos años, ¿verdad? Habían pasado algunos años. Entonces, en este sentido, usted puede ver que Pablo entiende que la persona que le está apareciendo, en primer lugar, no es humana, porque está rodeada de un resplandor. Y en segundo lugar, entiende también usted que en el conocimiento general, él ya estaba muerto, ¿verdad? Y todo esto tuvo que confrontar a Pablo en su propio conocimiento, qué era lo que él conocía como la verdad y qué era lo que realmente estaba sucediendo, porque eran dos cosas distintas. Vamos a ver entonces qué dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar. Cuando dice espero, ¿a qué nos evoca eso? Yo espero verlos a pasar. Entonces él tiene una esperanza. Tengo la esperanza de verles al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Dice, aunque sea de pasada, poder ir con ustedes, poder verlos, comunicarme brevemente con ustedes, aunque sea de paso, yo tengo la esperanza de que esto suceda. Y esto va a suceder una vez que haya gozado con vosotros, es decir, haya tenido un tiempo, un momento, aunque sea breve, de comunión con los hermanos de la iglesia en Roma. Mas ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Vemos que va a Jerusalén. Sabemos que él no solo llega, aquí está el dinero y me voy. No, llega y ¿qué hace? Predica. Predica, y eso es lo que lo va a meter a problemas en Jerusalén, por lo cual tiene que apelar al César como ciudadano romano, y apelando a César, pues comienza toda su travesía hasta que llega a Roma para cumplir los designios de Dios y ser mártir, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces vemos en Pablo que hay humanamente un deseo, y ese deseo estuvo por muchos años en su corazón, era ir a Roma. ¿Y cómo es en la vida del creyente, que a veces falsamente pensamos, Dios nos está guardando todo el tiempo de todas las cosas y nada malo nos puede pasar? Mas sin embargo, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Qué comunicaba ese deseo de Pablo de ir a Roma? Humanamente el deseo de cumplir la voluntad de Dios, aunque no conociera cuáles eran los detalles de esa voluntad, porque era allí donde iba a terminar su travesía en esta tierra. Iba a ser sometido a una prisión, ¿verdad? Como le llaman, casa por cárcel, con muchas atenciones, como lo dice la Escritura al final del libro de los Hechos. Pero eso no impidió que al entrar otra forma de autoridad de gobierno,
esta persona con la intención de agradar a Israel, le dio muerte. Lo mismo que pasó con Pilato. A Pilato lo único que le interesaba es que la jurisdicción que se le había dado a él, que era la judía, estuviera en paz, porque si estaba en paz, él no tenía problemas con el emperador. Pero si habían revuelta, ¿qué cree que hacía el emperador? Mandaba 2, 3, 4 legiones de soldados, aplastaba la rebelión y después lo ejecutaba a él. Eso sucedía. No crea que Pilato la tenía fácil, eso de lavarse las manos, eso fue lo menos que le pasó. Lo menos, porque eso era solamente tradición. Esa era una forma en los juicios de decir tu sangre no está en mis manos. Claro que estaba en las manos de Pilato, porque al final de cuentas él lo terminó haciendo. ¿Por qué? Porque se dio a las presiones de la multitud y no ejerció su propio criterio. Él siempre dijo, este hombre es inocente. Pero buscó con astucia salirse del problema y terminó metiendo los pies más y la cabeza también. Entonces vemos Pablo en primer lugar el deseo de ir a Roma, ¿verdad? Número 1, se lo impidió la misión del evangelio. Número 2, lo atrasó momentáneamente la ofrenda que tenía que llevar a Jerusalén. Punto número 2, vamos a ver ahora que Pablo habla acerca de la bendición del evangelio de Cristo. Y mire lo que dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda. Macedonia era reconocida como una de las iglesias más pobres, en una de las regiones más pobres de Asia Menor. Dice, pero tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué es todo ese palabrerío? Pablo nos está diciendo, yo no lo llevo a la sinagoga. Pablo no está diciendo, yo llevo ese dinero al Sanedrín. Pablo está diciendo, yo llevo ese dinero a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, claro que sí, la iglesia que está en Jerusalén. Dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es decir, Pablo recoge una ofrenda en Macedonia y Acaya y la lleva a las personas que están en mayor dificultad en la iglesia en Jerusalén. Dice, pues les pareció bueno, ¿a quiénes? A los hermanos de Macedonia y Acaya les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quiénes? A los judíos, ¿verdad? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, esta es la lógica con la que Pablo está hablando del vínculo que debe de haber entre los pueblos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y la razón por la que había que hacerlo era ¿cuál? Que estaban en necesidad. Que estaban en necesidad. Uno de estos días miré otro video de John MacArthur. Y no se alegren porque estaba mal, ¿verdad? John MacArthur sale diciendo que es obligación de la iglesia sostener económicamente a Israel. Falso. Falso. A Israel, quien lo sostiene es Dios. Dios. Si la iglesia desvía fondos que podría usar para el evangelismo y los lleva a Israel, está fallando a su misión. Ahora, ¿es obligación de la iglesia orar por la paz de Israel? Por supuesto que sí, pero la paz de Israel tiene un nombre. Jesucristo. Esa es la paz de Israel y esa es la paz de Israel por la que debemos orar. Que Israel finalmente abra sus ojos y su corazón a Jesucristo. Pablo dice aquí que por ser beneficiario de los bienes espirituales, los santos de Macedonia y Acaya debían de apoyar a los hermanos que están ¿dónde? En Jerusalén. ¿Pero por qué razón? Porque Jerusalén estaba en problemas económicos, no en bonanza. Si hubieran estado bien, Pablo no hace esta intercesión. Pero había hambre y había sequía en toda la región de Jerusalén.
¿Usted está entendiendo el enlace que estoy haciendo? Había una razón detrás de todo eso. Es decir, al final el llamado para la iglesia, ¿cuál es? Siempre no ser indolente ante la necesidad que es real. No ser indolente ante la necesidad que es real. Pero no se trata de desviar aquello que es para el ministerio y usarlo en otra dirección, porque esto te desvía del propósito y del llamado que Dios tiene para ti. Tienes que ser muy responsable porque esas decisiones no se hacen emocionalmente. No se hacen emocionalmente. Ahora, entiéndalo, cualquiera que ha leído las Escrituras comprende que Israel no va a ser nunca eliminado. Porque el día que el mundo diga, nos deshicimos de Israel por completo, entonces el mundo, en teoría, había probado que Dios en realidad no es fiel. Sí. Yo quiero que usted entienda, cuando ve el contexto de la batalla de Armagedón, todos estos países que ahora están en guerra con Israel, como siempre lo han estado, van a hacer alianza y van a venir contra Israel. Gog y Magog se van a aproximar a Israel por el lado del valle de Megiddo hacia el norte. Y en ese mismo momento, cuando tengan a Israel totalmente atrapado, como dicen, arrinconado, la palabra de Dios dice que Jesucristo desciende, pone su pie en monte Sión y de su boca sale una espada que van a temer todos los pueblos. Y la cantidad de muertos ese día va a ser como nunca se ha visto. Entienda, porque para nosotros la guerra representa terror, representa horror, no representa lo agradable. A menos los que hemos vivido de una u otra manera la guerra, sabemos que no trae beneficio para nada. Y que en las guerras, por supuesto, está la huella digital ¿de quién? De Satanás. Él vino a matar, a robar y a destruir. Cuando usted ve esas tres cosas, yo entiendo por qué la gente pregunta, ¿dónde estaba Dios en el terremoto? Eso no lo hizo Dios. Dios lo permitió. Lo permitió por la desobediencia de la gente también, que se han vuelto contra Dios. Los pueblos se vuelven contra el Dios que los creó. Entonces vemos en este sentido, Pablo les comunica y les dice, a los hermanos les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Pablo veía como un deber, pero ese deber estaba ¿qué? Condicionado a una necesidad. Voy a decir algo y la gente pensará que es que estoy interesado en política. No, yo sería el peor de los políticos, no sirvo para eso. Pero lo que pasó ayer en el Congreso es lamentable. Se aprueban 60 billones de dólares para mandar a Ucrania. Y yo creo que usted ha visto el desglose de lo que son para armamento, para esto, o sea, seguir en la guerra, seguir matando. Yo creo que no necesito decirle a ustedes cuánta fuerza inyectaría en la economía aquí local 65 billones de dólares. Pero se deciden apoyar causas por razones que no son entendibles. Y después otros 21 billones para Israel para mejorar aún más su sistema de defensa. ¿Dónde dice aquí que es para armamento? Dice que es para sus necesidades. ¿Dónde está? Dice, porque les tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Para quién era la ofrenda? Para los pobres. Para los pobres. Ahora más que nunca tienen sentido las palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo que dejaran tranquila a María Magdalena. Miren, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me van a tener mucho tiempo. ¿Y por qué vamos a tener siempre a los pobres? Porque son volcanadas de dinero para la guerra, para la destrucción, para la muerte, pero es un problema ayudarle a los que están en necesidad. Es un problema ayudarle a los que están en las calles.
Para ellos no hay dinero, es una gran molestia. Pero para mandar dinero a comprar misiles y aviones de alta tecnología, para eso no hay problema. Hermano, use el micrófono, por favor. Gracias. Por favor, hable en el micrófono para que se grabe, hermano. Tanto Israel como Ucrania Sí, son países que están a la defensiva. sí. Que el presidente de allá de Rusia ha atacado fuertemente a Ucrania. Ucrania está pidiendo auxilio, pidiendo ayuda Sí, de otros países que lo quieran ayudar, porque la mayoría de los países comunistas, como el país de la China, y están apoyando a Putin, ¿verdad? Para que acaben con Ucrania, porque es un país muy pobre. Usted ve a la gente que se están yendo, huyendo. ¿Por qué? Porque no aguantan. Están tranquilos, cuando vienen a ver le cae un misil encima y acaba con medio mundo. Eso está pasando con Israel. Estados Unidos está apoyando a Israel porque la mayoría de esos otros países están apoyando para que le caigan arriba a Israel. Israel tiene que pedir auxilio, ayuda, y si Estados Unidos le está pidiendo esa ayuda, es fuerte, ¿verdad? Que es para comprar el armamento, para comprar el misil, pero están muriendo muchos inocentes. claro. Muchos inocentes, y la mayoría de todos esos inocentes que han muerto ahí, que han muerto en Israel. Israel no ha atacado, Israel está atacando, atacó para defenderse, porque ellos comenzaron una guerra primero. Claro. ¿Sabes? Y entonces, no que voy de acuerdo con la guerra, no, porque en la guerra mueren los inocentes, mueren los niños, mueren los ancianos y muere todo el mundo. Okay. Pero hay que buscar defensa, tienen que defenderse. Sí. Sí. Ok, bueno, déjeme corregirle dos cosas. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, o sea, no hay inocente, ¿verdad? Quizás son inocentes respecto a la guerra, porque no la provocaron, ni la apoyan, ni nada, pero están en el medio y padecen. Pero la Biblia dice que teológicamente no hay bueno ni aun uno, o sea, no hay inocente. Toda la humanidad es culpable delante de Dios y por eso necesitan a Cristo. No armas, no muerte, no destrucción, necesitan a Cristo. Ahora, la lógica de defenderse, yo estoy de acuerdo, pero si yo aplico el precepto que usted me está dando, entonces creo que lo que le ha faltado a la gente que está en las calles aquí, durmiendo en las calles, les ha faltado pedir ayuda al gobierno. Porque si Ucrania le está pidiendo ayuda al gobierno y el gobierno les da ayuda, entonces quiere decir que si la gente en las calles pide ayuda, el gobierno debería de ayudarle. Y no lo está haciendo. Mi amados hermanos, en Nicaragua hay un decir, y yo sé que a muchos no le va a gustar, pero no se puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Estados Unidos tiene que cuidar primero de su gente. Y si Estados Unidos no está cuidando de su gente para cuidar de Ucrania, creo que hay un problema que todos entienden que es fundamental. De nuevo les dije, no estoy interesado en política. No estoy interesado en política. Probablemente, realmente nuestra esperanza está en Cristo y nadie más. Pero ciertamente se los digo, yo creo que este no es el mejor momento para haber hecho eso. Y sin embargo lo hicieron. Porque en ese momento, los que votaron a favor y los que votaron en contra, me refiero a ustedes en las elecciones, y a mí también, no tenemos voz. No tenemos voz. Nosotros ponemos ahí a las personas para que hagan lo que les da la gana. Porque eso no representa la necesidad. Si yo voté por un representante para New Hampshire, voté para que se preocupara de los problemas de New Hampshire. Yo no elegí a nadie en el Congreso para que se preocupara por Ucrania y por ninguna otra nación antes que por Estados Unidos y en especial por New Hampshire. Pero dejaré, hermano, ver en esto porque el problema es buscarle a las cosas de Dios soluciones de hombre. Y usted sabe la tragedia que es eso, la fatalidad. De esto nada bueno va a salir. Nada bueno va a salir. Mi amado hermano, yo vengo de Nicaragua. En el año 1972 yo había nacido todavía, pero quedaron las anécdotas. Ocurre el terremoto en diciembre, el día de Navidad.
20,000 muertos, toda la ciudad Managua, capital, en ruinas, en el suelo. 2 semanas después comenzaron a llegar los aviones con ayuda. Una de las tragedias más lamentables fue Roberto Clemente, el beisbolista. Cargó un avión hasta más no poder de ayuda y el peso botó el avión en el mar y cayó y él murió con la familia o con los que iban con él. Perdió la vida tratando de llegar a Nicaragua. ¿Y sabe qué pasaba en Nicaragua? Llegaban los aviones, bajaban las ayudas, las montaban a los camiones a la casa de los comandantes. Y el pueblo no miraba nada de eso. Ninguno de ustedes, ni nadie en las calles me va a poder convencer a mí que esos billones de dólares que se mandaron a Ucrania le va a llegar a la gente pobre. Ninguno de ustedes me puede convencer, porque no hay manera de verificarlo en tiempo de guerra. Ahora, en tiempo de guerra, hermano Rafael, usted sabe que son $20,000 en el bolsillo, pero nada para comprar. No sirven de nada. Entonces, les digo todo esto para que ustedes reflexionen, ¿verdad? De nuevo les digo, no me interesa nada de esto en el sentido político, pero les dejo ver que muchas veces creemos que los hombres vamos a impedir que esto se cumpla. Y no se puede. Van a haber alianzas y van a ser destruidas alianzas. Van a haber guerras y rumores de guerras, pero lo que está escrito tiene cumplimiento. Se van a levantar esos 95 billones que se le enviaron a Rusia y a Ucrania y a Israel, no van a impedir que las cosas que están determinadas en el tiempo sucedan. Son esfuerzos de hombre. Pero era necesario hablarles y decirles, porque de estas cosas es bueno que nosotros analicemos y las veamos en el contexto, porque es el tiempo que se está cumpliendo. Nada va a impedir esta alianza de naciones levantarse contra Israel, nada, porque está escrito. Y si no se cumpliera, entonces este libro no es cierto. Nosotros tratamos de evitar que pase esto, que pase aquello, pero si no se cumple, entonces la Biblia es falsa o tiene errores. Marquito, usa el micrófono si va a hacer una pregunta, por favor. Tienes que acercarte al micrófono. Aquí, Marquito, el micrófono, por favor, para que se grabe. Gracias, te lo agradezco, Marquito, sí. Enciéndale, hermano, por favor. Que Israel ha matado, desde el 7 de octubre, ha matado 33,000 de los palestinos. Y también 14,000 son niños ahí también que ellos han. Y ellos publican todo eso así en línea como burla, porque ellos piensan que los Estados Unidos, como la mayoría son cristianos, y los políticos, todo eso, y evangélicos que ellos apoyan, dice, no importa, Estados Unidos nos va a apoyar de cualquier manera, nos va a dar billones de dólares para seguir matando y tirando bombas y haciendo todas esas barbaridades, porque ellos piensan que ellos son escogidos de Dios. Ellos usan eso en nombre de Dios para matar a tantos niños, aunque sean, no importa, aunque sean judíos, cristianos, musulmanes. Yo creo que cómo Dios puede decir que estar como a favor de eso, porque yo veo como que Dios no puede apoyar eso, que va a haber como justicia divino, claro, los ojos de Dios por eso, pero nadie quiere hablar de eso, sí, porque es la verdad. La verdad, es que, Marquito, volvemos al mismo punto de lo que les decía, en realidad en ninguna guerra hay ganadores, porque ciertamente cuando Israel fue atacado también hay unas escenas atroces. Los militares de Hamas se bajan en un parapente y toman sus armas automáticas y comienzan a dispararle un carro lleno de una familia que no está armado, donde hay niños también adentro, a violar y a quemar a las mujeres dentro de las casas. Ustedes saben
que en el concierto que había, donde hubo la mayor cantidad de muertos ese día, ellos bajaron en parapente, rodearon toda el área del concierto, donde había más de 3,000 personas, y comenzaron a matar y disparar. Hay videos de un hombre disparándole a los baños, porque ahí se había escondido la gente, según ellos, para escapar de la muerte. Y los mataron, los rafaguearon todos los inodoros ahí. Y desde ese día, los que sobrevivieron, 50 de ellos se han suicidado. Sí. ¿Quién gana? Nadie. Y, sí. No es que es justo Palestina, ni es que es justo Israel, pero es que necesitan humillarse a Dios, al verdadero. No un Dios que te mande a matar a tus enemigos, porque ese es un Dios falso, probablemente un demonio. Es un Dios verdadero que te diga que tienes que perdonar a tus enemigos, que tienes que amar a tus enemigos, que tienes que alimentar a tus enemigos cuando tengan hambre, que tienes que darle de beber cuando tengan sed. Porque esto es la ley y los profetas, lo decía Jesucristo. Y eso es lo que ha faltado hoy. Y eso es lo que, todo eso que está ahí, tú lo puedes ver espiritualmente como un gran vacío. ¿Y sabes por qué es un vacío? Porque falta Cristo ahí. Porque Cristo no ha tenido lugar ni en Israel ni en todo Medio Oriente. Ha habido lugar para cultos de otra naturaleza, violentos, pero no para el Señor que habla del perdón a los enemigos. Y este es el problema. ¿Es bueno que la iglesia hable de estas cosas o las reflexiones? Yo pienso que sí en alguna manera, pero en realidad no tenemos la solución a ninguno de esos problemas porque solamente el Señor tiene la solución a eso. Cuando yo les estoy haciendo la referencia es porque no estoy de acuerdo que se diga que es una obligación de la iglesia por apoyar económicamente a Israel o cualquier otra causa que no sea el evangelio. Este es un error. No se puede porque tú estás desviándote del propósito para el que Dios te llamó. Mas sin embargo, ¿quién va a cambiar eso en la iglesia tradicional americana? Porque se entiende que es una obligación esa alianza, que es un beneficio esa alianza, pero no se discierne en el término espiritual y este es el problema. Sí, ¿Ves, Marquito? Sí, eso de, como han habido gente como los Hamas, que ellos como ellos son musulmanes, ellos ven también como ellos han dejado el Islam para, como lo que ellos vieron como una luz, algo así de Cristo, así y ellos se convirtieron, muchos de ellos, ahora ¿sabes? A Cristo. Y es bonito como, aunque todo eso esté pasando, ese horrible, ¿sabes? Hay también judíos, musulmanes, hasta mismo cristianos también que están llegando ¿sabes? A la luz, de Cristo, sí. Y digo los tres porque hasta cristianos también, porque hay muchos cristianos y realmente no, como dice, no tienen vida eterna. Entonces, claro. Todo, ¿sabes? Todo, no importa. Claro. Ajá. Pero entonces eso, como dice la Escritura, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y fue libre. Por eso les digo, la paz de Israel, la paz de Medio Oriente es Cristo. Es orar porque haya conocimiento del Señor. Gracias, Marquito. Y que pueda haber esa revelación en lo espiritual para que puedan llegar a paz. Ahora, ¿es esta paz posible? Honestamente, de acuerdo a la Escritura, no. De acuerdo a la Escritura, no es posible. Porque hasta que no venga Cristo y Él ordene las cosas, nadie más va a poder. Esa es la tragedia. Y por eso vamos a tener que seguir viendo todos estos eventos porque van a seguir sucediendo, hermano. Ponga atención a eso. Eso no va a dejar de ser. No hemos visto nada. No hemos visto nada. Dice aquí, así que cuando haya concluido esto, dice Pablo, cuando yo haya llevado la ofrenda a Jerusalén y le haya entregado este fruto, dice, le llama fruto a la ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya dieron para Jerusalén, yo pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, había una determinación, pero esa determinación era como, era humana. Pablo tenía el plan humano, dice, cuando yo pase por España me voy a desviar y voy a ir a Roma. Eso es humanamente. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y como dice Santiago que debemos de decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Aún el apóstol es hombre,
Él no dijo, si el Señor me lo permite, si está dentro de los planes del Señor como siervo de Él. No, Él habló como hombre. Bueno, yo tengo determinado, este es el plan, voy a Jerusalén, dejo la ofrenda, cuando pase por España me desvío y los veo a ustedes. Ese es un plan humano. Ahí no hay nada divino, ¿verdad? No hay nada inspirado. Dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, eso sí tenía la convicción, cuando vaya a vosotros llegaré, oiga bien, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es decir, no llevo ayuda material para ustedes. Ustedes están en Roma, están bien. Probablemente, y gracias a Dios, no tienen mayor necesidad como la está pasando la iglesia en Jerusalén por la sequía. Pero voy a llegar a ustedes con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. No voy a llegar con prodigio, no voy a llegar con poder, aunque Dios podría manifestarlo si es su voluntad. A Dios nadie le puede decir que no. Pero no es eso lo que anuncio. Exactamente, gracias hermano, eso es lo que hay que anunciar. Dice, es una campaña evangelística, ¿cómo se llama? Sanidad y milagro. Pero es campaña evangelística y es sanidad, ¿qué? Mire, aquí hay un problema, o tu pastor realmente tiene un defecto que es grande, que es ser hipercrítico, o realmente estoy viendo las cosas en un sentido espiritual como que no tienen sentido. Porque si la campaña es evangelística, ¿cuál es el centro de la campaña evangelística? El evangelio, gracias hermano. Entonces creo que todos estamos en la misma página. Y cuando oímos ahí, viene el profeta tal, una campaña de prodigios y milagros. Sanidad y poder en él. ¿Cuál es el problema que vemos ahí? Pablo podía hacer eso. No encontrar un solo versículo donde diga, ve, yo voy a ir a Acaya a hacer una campaña de milagros y poder en el Señor. No, no dice eso. Dice, voy a ir a comunicar la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Mire, ¿sabe qué es lo triste a veces? Y voy a ponerme primero antes que todos ustedes y cualquiera de los demás. Que a veces realmente Dios nos bendice, pero nosotros no lo vemos. ¿Cuánto tiempo hemos tenido la bendición de escuchar el Evangelio de Jesucristo? Y hay naciones, porque ustedes lo saben, que quisieran poder abiertamente hablar de Cristo y no pueden porque son perseguidos. Pero nosotros tenemos la bendición del Evangelio. Quiere decir que cada vez que abrimos la Escritura y hablamos de Jesucristo y crecemos en la palabra de Dios, hay bendición de Dios para nuestra vida. La hay. Y es una bendición que es incondicional porque se basa en nuestro Señor Jesucristo, en nadie más o en nada más. Dice aquí, con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Con eso quiero llegar, dice Pablo. Ay, soy un enfermo y Dios me da no la potestad, porque no era una potestad, pero Dios me da el privilegio, pues, y le sano, pues. Eso es contingente. Pero el centro es que voy a llegar con la abundante bendición del Evangelio de Jesucristo. Ore, hermano, para que Dios me bendiga. Dios ya lo ha bendecido a usted. Muchísimo. Si contáramos las bendiciones. Hay una alabanza bien linda que acaba de salir. Voy a ver si la puedo publicar en el grupo de la iglesia. Está en inglés. Pero dice, Señor, no puedo contar todas mis bendiciones. Todo el bien que tú me has hecho. Dice, entre más veces veo todo lo que tú has hecho, más de tu gracia puedo encontrar. O sea, es increíble lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, hermano, ¿sabe una cosa? Hoy usted se levantó y está vivo. Tiene todo su sentido. Hasta el momento la mayoría de nosotros, no puedo decir que todos porque algunos tenemos algún padecimiento, pero estamos sanos por la gracia de Dios. Estamos de pie. Hay unos de nosotros que vemos a nuestros hijos, hay otros de ustedes, no me ha llegado el turno a mí, pero hay otros de ustedes que ven a sus nietos. Y hay otros hermanos, hasta los bisnietos. Vemos nuestras generaciones. Vemos la misericordia de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos el favor de Dios.
Tenemos un trabajo, hermano. Hay personas que no tienen ahorita trabajo, pero nosotros lo tenemos. Y aunque sea difícil, por lo menos es con lo que Dios nos está proveyendo lo momentáneo, lo del momento, lo que necesitamos. Hay tantas cosas en las que Dios nos ha dado su bendición, pero en la primera de todas las cosas y la más importante y la que siempre debemos comunicar es la bendición del Evangelio de Cristo. En esto Dios nos ha permitido llegar a un conocimiento que antes no teníamos. Hasta el mismo Pablo dice, hay cosas que yo hice, dice, las hice en ignorancia porque desconocía de Cristo. Pero hoy que conozco de Él, mi actitud hacia Cristo y hacia la iglesia es otra. Él cambió de perseguidor de la iglesia a apóstol de Jesucristo predicando el Evangelio. Punto número 3 y último. Perdón. Vamos a ver cómo Pablo también nos dice que todas las cosas van encaminadas, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Es decir, hermano, no sé si usted ha escuchado esa alabanza que dice, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Esa alabanza que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. Cuando dice en la Escritura que Dios sabe el número de todos nuestros cabellos. Dios sabe hasta cuando se nos están cayendo, cuántos nos quedan. Dios lo sabe. El nombre de cada estrella. Como le dijo a Abraham, si tú logras contar todos los granos de arena que hay en el mar, en el desierto, perdón, así será tu descendencia numerosa. No iba a poder contarlo. Todo esto es importante, dice, pero os ruego, hermanos, esto siempre la iglesia en Roma, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. De nuevo, mire aquí lo que hay. Os ruego, hermanos, dice Pablo, no es yo le ordeno porque yo soy el apóstol. No dice así. Dice yo les ruego, con humildad. Yo les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y por el amor del Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios Padre. La Trinidad. Orando a Dios Padre. ¿Y por qué razón dice que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que le ayuden orando al Padre? ¿Por qué dice eso? Claro. Ahora, ¿podré decir yo que la voluntad de Dios es una si la voluntad del Padre es diferente a la voluntad del Hijo y del Espíritu? No. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que ustedes me ayuden orando por mí, dice Pablo, para que este Dios trino obre su voluntad unánime y perfecta, es decir, en el mismo sentir, comunique su voluntad a Dios. Dice así, por nuestro Señor Jesús, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Recuerda la explicación que le di. El mejor ejemplo de esto es Romanos capítulo 8, cuando dice Pablo, el Espíritu en mayúscula da testimonio a nuestro espíritu en minúscula de que somos hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando la palabra espíritu se escribe en mayúscula, se está refiriendo a una persona, a un nombre personal, el Espíritu Santo. Pero cuando se escribe en el caso de nosotros en minúscula, ¿por qué se escribe en minúscula espíritu? Porque el espíritu es solo una parte de nuestra persona o de nuestro ser. ¿De dónde estoy sacando esto para los que no lo han oído? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice así, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del Señor Jesucristo. O sea, las tres partes de nuestro ser,
Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo me sirve para tener conciencia del mundo que me rodea. El alma me sirve para tener conciencia de mí mismo. Es cuando usted dice, estoy cansado. ¿Quién te dijo que estás cansado? Tu alma te dice que estás cansado. Estoy desanimado. ¿Quién te dice que estás desanimado? Tu alma te dice que estás desanimado. Y el espíritu es la parte que se comunica con Dios. Cuando esa parte está dormida, a algunos les gusta decir muerta, pero yo no creo que esté muerta, está solamente dormida, está adormecida, es decir, no está trabajando. Es la persona que tiene una incapacidad para comunicar con Dios, es una persona que tiene incapacidad para conocer las cosas de Dios, para discernir las cosas de Dios, porque en primer lugar esta parte opera siendo guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios quien mueve nuestro espíritu en la dirección de la voluntad de Dios. Entonces vemos que se menciona a los tres. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios el Padre. Es decir, los tres juntos. Nunca no caiga en la trampa, porque este es el tropiezo de muchos. Piensan que en el precepto como de subordinación. Es decir, el Espíritu está subordinado a Cristo y Cristo está subordinado al Padre, entonces el Dios verdadero solo es uno, el Padre. No es así que funciona. Este precepto de subordinación es engañoso. ¿Por qué? Porque así operamos los hombres y queremos adaptar a Dios al pensamiento humano. Esto es un error. Cuando usted recibe un consejo de su padre o de su madre y lo hace con gozo, ¿por qué lo hace? ¿Por subordinación o por amor? Piense bien lo que me va a decir, porque usted sabe bien cuando es subordinación. Cuando es subordinación es, no lo quiero hacer, pero me lo dijeron mis padres, lo voy a hacer. Eso es subordinación. Pero cuando usted dice, oh sí, yo lo voy a hacer, no te preocupes, cuenta conmigo con eso. ¿Significa que estoy subordinado? No, lo estoy haciendo de mi voluntad. Entonces el mismo precepto funciona en la operación del Padre, Hijo y Espíritu Santo para que la voluntad sea cumplida y el Dios trino sea glorificado. Porque si no, no necesitaría decir la Escritura en 1 de Juan 5:7, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. ¿Podrán ser uno si cada uno opera diferentemente o en su voluntad o en su criterio? No, no pueden ser uno. Tienen que operar juntamente todos. Y esto no lo podemos perder de vista. Por favor, tengan mucho cuidado en esa interpretación, en la forma que usted se acerca a la Escritura, porque se puede estar perdiendo de vista este precepto. Entonces dice así, me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están ¿dónde? En Judea. ¿Y quiénes eran los rebeldes que están en Judea? Los judíos. Los judíos que no querían que el evangelio se propagara. Dice los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Es decir, que los hermanos en Jerusalén reciban la ofrenda con gozo y glorifiquen a Dios en medio de esto. Que sepan darle gracias a Dios. Para que con gozo llegue a vosotros. O sea, cuando todo lo primero en Jerusalén se cumpla, dice Pablo, para que con gozo llegue a vosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Es decir, que no haya oposición, que no pueda volver a decir Pablo, bueno, yo quería ir a Roma, pero el Espíritu Santo, dice, me lo prohibió. El Espíritu Santo me lo prohibió. No, sino dice, para que llegue con gozo a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué es ser recreado, hermano? Recrearse es tener un momento alegre, alegría, recrearse. Es decir, poder disfrutar un momento de la cercanía, del amor, de la coinonía entre hermanos, algo que no sea forzosamente de la obligación del ministerio, sino que espontáneo. Esto es lo que quería Pablo, poder tener un tiempo de disfrutar con los hermanos. Dice, y el Dios de paz sea con todos
vosotros. Amén. ¿Qué tiene que ver la paz en todo eso que él está diciendo? Claro, significa amor, significa tranquilidad, pero tener paz de Dios, sea que las cosas sucedan así o no. Porque al final de cuentas, cuando vemos la historia, no sucedieron así. Pablo va a Jerusalén, en Jerusalén hay una revuelta y en esa revuelta es capturado. A él lo quieren juzgar, hasta hay alguien que lo azota, un militar romano de alto rango lo azota a Pablo y Pablo le dice, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y aquel hombre tembló, porque el que hacía eso lo podían matar, de acuerdo a la ley romana. Ser ciudadano romano en aquel tiempo era ser casi intocable. Y Pablo lo sabía, por eso lo usó. Sin entender que el apelar a César lo llevaría a su destino final, que era realmente la voluntad de Dios. Pablo había acabado con su ministerio. Tiempo antes de que él escribiera esta epístola, se había dado el hecho de que fuera de Éfeso, si no estoy equivocado, se despidió de los hermanos de rodillas, ¿se acuerda? Llorando, y lloraron por él. Y le dice, de cierto les digo a todos vosotros que no van a volver a ver mi rostro. Y se soltaron en llanto y abrazaron a Pablo fuera de la ciudad. Porque les dolió escuchar eso, les dolió escuchar que no lo volverían a ver. Pero había ya algo en el espíritu de Pablo que le estaba comunicando Dios de que su destino final se acercaba. Y así fue. Así fue. Sin embargo, no dejó de escribirnos estas epístolas que son de mucha edificación, porque podemos ver que aún en este tiempo de gran dificultad, Pablo no se separó de su misión. No importaba cuántos problemas surgieran alrededor, hermano, piense en el peso que tenía Pablo pensando cuando escuchaba de todas las iglesias. Venía una iglesia y decía, bueno, la situación está bien económicamente, pero los hermanos están padeciendo porque lamentablemente se han estado dando unas enseñanzas que son preocupantes. Pablo sufría por eso, porque no eran conforme a doctrina. Pablo sabía que mientras él estaba ministrando, la iglesia de Macedonia y Acaya con gran sacrificio se despojaban de sus cosas para recoger ofrenda y poder ayudar y sostener económicamente a los más pobres de la iglesia en Jerusalén. Todas estas cosas estaban sobre él y no las vemos aquí. No las vemos porque cuando él se enfocaba en una iglesia, se enfocaba con amor hacia esa iglesia a ministrarla. Y esto es importante que nosotros lo podamos comprender, porque al final de cuentas, lo que lo mantuvo o le impidió de realizar su viaje a Roma siempre fue en primer lugar su ministerio. Por esta razón no fui a ustedes, dice, porque todo desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. Y después se propuso humanamente ir a Jerusalén sin entender que yendo a Jerusalén comenzaba a cumplir los designios de Dios para su vida, especialmente el final de su vida, que era ir a Roma, ser presentado allá y luego de cierto tiempo ser ejecutado, ¿verdad? Y ser parte de los mártires de la iglesia, como fueron la mayoría de los apóstoles, a excepción de Juan, que falleció de vejez, ¿verdad? En la isla, prisionero en la isla de Patmos. Entonces, hermanos, para terminar, simplemente les recuerdo y hago énfasis en lo que habla el versículo 29 del capítulo 15. Dice que cuando vaya a vosotros, dice Pablo, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Cuando yo vaya a vosotros, yo voy a llegar con el evangelio de Cristo. Cuando yo vaya a ustedes, voy a llegar con el deseo de comunicar la verdad del evangelio de Cristo. Sé que habrán hombres que en su corazón desearán seguir haciendo estas cosas, haciendo estas campañas de sanidad y poder, milagros, prodigios. Y solo Dios sabe por qué, porque va a ser solamente Dios el que toque los corazones de ellos
y vuelvan a la cordura y entiendan que no hay mayor bendición para comunicar, especialmente a los que no son salvos, no hay mayor bendición para comunicar que el Evangelio de Jesucristo. Los que tienen la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Mis amados hermanos, yo les comunico lo que también recibí del Señor Jesús, que el Señor Jesucristo fue muerto y fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó con poder al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Porque si Cristo se levantó entre los muertos, entonces la primera evidencia de que siendo vencedor de la muerte, también es vencedor sobre el pecado, de manera que ahora nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza. Y esa esperanza ciertamente es que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Él. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos con el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio de comunicar la bendición del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque te has revelado como un Dios perfecto, Señor, como el Padre para todos los que son huérfanos, Señor, como el Hijo para todos los que necesitamos, Señor, ser acercados a tu reino y a tu gracia y a tu gloria, y como el Espíritu Santo, el Consolador, que nos enseña, Señor, toda verdad para que en la verdad podamos glorificar tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo y por todas las cosas que estás obrando en la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les dirija y les lleve con bien. De donde quiera que les lleve, también les traiga el Señor con su gracia, con su favor y con su bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza, solamente recordándole el próximo domingo, ¿verdad? Comenzamos con Romanos capítulo 16, ya el último capítulo, y que bueno, podamos continuar, ¿verdad? Sirviéndole al Señor y creciendo en la gracia del Evangelio. A todos y cada uno, muchas bendiciones, muchas gracias. El Señor les bendiga y les acompañe siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.